Como decimos siempre, agradecemos a Dios cada vez que damos un culto a Dios. Los que nos beneficiamos somos nosotros. Si estamos desalentados y así todo, como dice la palabra de Dios, damos un sacrificio de labios que pronuncie su nombre, capaz que es ajeno a mi emoción, pero mi emoción no dictamina quién es Él, sino que sabiendo quién es Él, aunque yo no me sienta del todo bien, así todo alabo y bendigo su nombre. Ese sacrificio nos renueva a cada uno de nosotros de manera espiritual. Hemos hablado un poquito el día jueves acerca de fuego y altar, hablando de lo que es una relación con Dios, hablando de lo que esto significa en la vida de cada uno de nosotros. Y todo tiene el sentido de poder arribar al conocimiento verdadero de Jesucristo, porque muchas veces gran parte de las cosas que adolecemos es por no tener un conocimiento correcto de todo lo que Dios es y todo lo que Dios nos da como pueblo. Es nuestra función como pastores realmente poder velar de esta manera por la iglesia, que la iglesia pueda tener el conocimiento correcto de Jesucristo y que la iglesia sea bendecida por nuestro Señor. Ese es el deseo más grande que cada uno de nosotros podemos tener. Y en esta noche justamente, dado nuestro deseo como pastores, queremos que nosotros o cada uno de ustedes pueda aprender lo que significa la bendición de Dios. Digo aprender porque a veces tenemos criterios muy limitados respecto a la bendición y, como hemos dicho con anterioridad, consideramos que son cosas, ¿no? Cosas que tienen que pasar, cosas que tienen que acontecer. Pero es mi deseo que en esta noche podamos entender lo que es una bendición completa de parte de Dios. Y me gustaría introducir este tema con las mejores ilustraciones que uno puede tener, que no son las que saca, ¿no es cierto?, por internet, sino son las que a uno les tocó vivir. Como la mayoría de ustedes sabe, cuando yo comienzo a mis primeros pasos como cristiano, bueno, Dios toca mi vida de una manera muy particular. Eso me permite, en un abrir y cerrar de ojos, entender mi realidad, entender la realidad de Dios, aunque yo no sabía, nunca había pisado una iglesia, no conocía lo que era la palabra, nada, pero en ese momento en el que con la sinceridad más profunda de mi corazón le dije: Dios, si vos sos real, mostrámelo, y hasta burlándome de Dios le dije: me hago pastor. Acá me tienen, el que se burló fue él, no yo. Y realmente pude entender la realidad de él, y yo creo que la bendición completa en la vida de cada uno de nosotros tiene que ver con la comprensión de la persona de Jesucristo. Cuando yo me entrego al Señor y comienzo a ir a la iglesia, me costaba entender y juntar la realidad de lo que había vivido con el Señor con la iglesia, porque la iglesia, lógicamente, es un cuerpo que va creciendo, se va desarrollando a partir de un orden, de una experiencia. Bueno, yo no conocía absolutamente nada de lo que era el cuerpo de Cristo, yo solamente conocía mi experiencia con el Señor y de ahí trataba de interpretar las cosas y me costó mucho, me costaba un montón, pero sí había una realidad dentro mío y era un hambre desesperada por esa bendición, la bendición de haberme encontrado con Él, la bendición de su persona. Él despertó mi vida espiritual, pero yo ahora lo necesitaba y yo no sabía cómo explicarlo, porque, como les vuelvo a repetir, no conocía absolutamente nada, pero sí buscaba. Buscaba de una manera, buscaba de la otra. Y la iglesia en la que yo me convertí, no me convierto en la iglesia, me convierto en otro lugar, voy a esa primera iglesia, era una iglesia muy, pero muy grande. Y lógicamente los días sábados estaba la reunión de jóvenes. Y yo, mi anhelo, mi deseo era más, era buscar. Yo había sido bendecido por el Señor con su presencia. Yo necesitaba más de eso. Entonces me iba a la reunión de jóvenes. ¿Y qué pasaba en la reunión de jóvenes? Y los jóvenes querían lo que había fuera de la iglesia.
Aquello que yo hacía un día, había dejado, ellos lo añoraban, ellos querían ir detrás de todo eso, buscar eso, y la realidad no es que yo era más santo que ellos, yo tenía un deseo, una pasión tremenda por lo que había pasado y yo quería más. Digo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo busco una cosa y ellos quieren agarrar lo que yo dejé. ¿Cómo es el asunto? Y a alguien se le ocurrió decir en un momento, che, mirá, en Estación Chapán-Malal hay un señor mayor que está con un anexo, que medio como que se cae a pedazos ahí. ¿Te animás a darle una mano? Todo esto la primera semana de convertido. Vamos. Yo no buscaba el anexo, no buscaba nada, yo buscaba al Señor. Y yo me imaginaba, en el poquito entendimiento que tenía, digo, bueno, si no lo puedo encontrar acá con los jóvenes, me imagino que en un lugar alejado, donde hay un señor mayor que nadie lo ayuda, que está predicando, ahí tiene que estar Cristo. Y me fui para Estación Chapán-Malal. Yo creía que Estación Chapán-Malal era el lugar donde vacacionaba el presidente. ¿Se acuerdan? La colonia de Chapán-Malal. Bueno, no tiene nada que ver. Allá en Mar del Plata hay un lugar rural que se llama Batán. Y hay un chiste en Mar del Plata, ¿no es cierto? Que cuando es algo que es medio desacreditado le dicen Made in Batán, ¿no? Bueno, Chapán-Malal está atrás de Batán. Y yo no lo conocía ni tenía idea. Lo que sí veía que el colectivo, en la medida que entraba para la Estación Chapán-Malal, cada vez se iba haciendo peor el asunto, ¿no? Y bueno, y llego al lugar y lo veo a este hombre, un hombre tipo campechano, mayor. ¿Qué haces vos acá, pibe? Me dice así, ¿no? No, soy de la iglesia central y me dijeron que usted necesita... Yo no necesito nada acá. Bueno, así empezamos. Digo, bueno, ¿me deja quedarme a escuchar? Sí, quédate. ¿Cómo predicaba ese hombre? Miren cómo sería la fortaleza de este hombre, que este hombre murió a los 80 años, tenía una enfermedad muy, muy grave, no se podía mantener en pie, se apoyaba con los codos en el púlpito y predicaba la palabra del Señor. Mire la fortaleza que tenía este hombre. Y yo me enganché. Me enganchó lo que este hombre hablaba y me dice, pibe, ¿vos querés ayudar? Sí, sí, vení conmigo. Y me llevó al medio del campo. Íbamos a visitar gente y yo lo seguía a él. Y le ponía la mano a los enfermos se sanaban. Una cosa, y yo estaba embobado. Yo no veía la hora que pasara la semana porque me quería ir el sábado con él. Y una vez veníamos, él tenía un Ford de eso, el Ford, ¿cómo se llama? ¿El cuadrado? No, el otro, el Chevrolet, perdón, un Chevrolet 400 creo que era. Uno cuadrado, ¿no? De esos, estaba aquí. No pasa la BTV ni pasa la aprobación de nadie, ¿no? Y bueno, me dice, la próxima venite que vamos en el auto. Bueno, hubiera sido mejor ir en el colectivo, pero fuimos en el auto. Y a mitad entró a echar humo, a la mitad del camino, paró el auto. Y digo, ¿qué hacemos ahora, no? Agarra este hombre, abre la puerta, baja, le pone la mano al auto. En el nombre de Jesús, porque era así, era campechano, en el nombre de Jesús te ordeno que... Está loco, este está loco. Digo, no. Se sube de nuevo, yo me lo quedaba mirando como diciendo, a ver. ¡Pum! Arrancó el auto y llegamos. ¡Pum! Pero todo eso adentro mío no quiere decir con imitar formas. Quiere decir con ver la presencia de Dios en un hombre que estaba sirviendo a Dios. Una vez me dice, bueno, andate vos solo la próxima y andá a visitar a una chacra ahí. Yo no sabía, pero ni dónde estaba Mateo, dónde estaba Juan, ¿no? No sabía nada, pero estaba embobado con eso. Y yo quería más de eso. Y voy a visitar la chacra. Digo, vengo de parte de Juan Sáez. Ah, el pastor, sí. Ah, mira, justo está mi sobrina acá. Qué bueno que podés estar acá para orar por ella. No tenía idea de lo que tenía que hacer. Bueno,
Me había dicho así muy por arriba, cuando vos orás por alguna persona, decirle que repita en el nombre de Jesús entrego mi vida. Digo, bueno, ¿cómo te llamás? Graciela. Bueno, Graciela, repetí conmigo, en el nombre de Jesús, y no lo repetía. Digo, repetí conmigo, y hacía como mímica, ¿no? Y yo pensaba que se estaba burlando de mí. Y hacía, así. Digo, pero le estoy diciendo, le digo al tío, y el tío tampoco sabía nada, y no sé, ¿qué querés que te diga? Y me fui re enojado. Y me llama a la noche por teléfono el tío, de que a la tarde la chica había empezado a escupir espuma en el inodoro. Y le digo a mi pastor, ¿qué pasó? No, querido, esa es una persona endemoniada. ¿Y qué es una persona endemoniada? Una persona que le abrió su corazón al enemigo y está. ¿Y pero por qué cuando yo le dije así? ¿Y cómo te va a contestar si lo tenés que atar primero? ¿Y qué? ¿Cómo atar? Claro. ¿Pero y por qué me hacía? Porque no podía hablar, tenía la lengua atada. ¿Cómo te va a pronunciar Jesús si está endemoniada? Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero había un fuego adentro mío. De decir, esto es lo real, esta es la presencia de Dios. No entendía lo que pasaba, iglesia. No conocía la palabra, no conocía nada. Pero la persona de Jesucristo estaba ahí. Y eso es lo que yo entendí que es la bendición. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia buscando algo? Y consideramos que la bendición es que nos vaya mejor en lo que hacemos. Pero ¿alguna vez pensaste que lo que haces tal vez no es lo que Dios quiere que hagas? Y vos estás peleando para que te vaya mejor en aquello que no es lo que Dios trazó para tu vida. Pero consideramos que eso es bendición. Consideramos que bendición es no tener problemas. ¿Cuántas veces hay personas que por no tener problema, cuando acontece la primera dificultad, se quiebran y no pueden seguir adelante? ¿Cuántas veces es bendición de Dios que Dios prepare nuestra vida a través de la dificultad? Entonces nos vamos dando cuenta que bendición es algo mucho más grande de lo que nosotros a menudo estipulamos o creemos. Poder tener la libertad de predicar la palabra de Dios y escuchar y aprender y estudiar es una bendición. Porque cada uno de nosotros vamos a conocer la presencia del Dios vivo a través de la enseñanza de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios se edifica el cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas cosas necesitamos? ¿Y cuántas soluciones vamos a hallar en el momento de oír la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es un conocimiento filosófico, la palabra de Dios es una persona viva que es Jesucristo. Y cuando es pronunciada, usted lo que está escuchando no es un conocimiento teológico, sino está escuchando más acerca de una persona y acerca de la voluntad de esa persona para con su vida. Y ahí es donde usted encuentra solución, y eso es bendición. Pero muchas veces nuestra actitud con respecto a escuchar la palabra de Dios, yo hacía el paralelo, ¿no? Me gustan mucho las ilustraciones. Yo hacía el paralelo. ¿Se acuerda cuando iba a la escuela primaria? ¿Usted tenía sed de conocimiento en la escuela primaria? Usted quería probar la materia y listo, y pasar de grado, nada más. Y se copiaba y se macheteaba seguro, no me va a decir que no. Uno quería, nadie se ponía, ay, qué conocimiento interesante. En la primaria, olvídate. Era palo y a la bolsa. Pero ¿qué pasa en la facultad? En la facultad es tu futuro, es tu carrera. Entonces no te alcanzan las manos, no te alcanza para anotar todo lo que dice, le grabás la clase y después escuchás. ¿Por qué? Porque es el conocimiento no solo que te va a permitir pasar esa materia, sino que te va a capacitar a vos para la profesión de tu futuro. Muchas veces nosotros tomamos la actitud, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, de que yo me siento y si algo me sorprende de lo que se habla, que me sorprenda. Y si no, no le presto mucha atención que digamos.
o vengo para que pase los coros, pasen todo, y se ore y pase algo, la bendición no está ahí. La bendición está cuando presto atención a la palabra de Dios y alcanzo a entender lo que a través de esa palabra la persona viva quiere hablar a mi vida. Y a veces habla, pero no escuchamos porque nuestro corazón está endurecido. Estamos esperando la bendición por otro lugar en vez de recibirla por el lugar que corresponde. Entonces, toda esta introducción de la que estamos hablando es para que de alguna manera podamos comprender lo que la bendición de Dios significa. En el Antiguo Testamento la bendición de Dios estaba condicionada a la obediencia. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios había hecho con el pueblo era un pacto condicional. Si el pueblo obedecía, era bendecido. Y si no obedecía, no. Y el Señor le dice al pueblo: si ustedes obedecen mi palabra, yo voy a ser enemigo de los enemigos de ustedes, los voy a hacer crecer, los voy a prosperar. Y hace una lista de cosas que decís, qué lindo todo esto, ¿no? Pero la conclusión de la bendición es la más linda de todas. Y haré mi morada entre ustedes y caminaré con ustedes. Esa es la bendición. Lo otro es una parte, pero la bendición más grande que un hijo de Dios puede tener es la morada de Dios en uno y caminar con Él. Puede faltar absolutamente todo sin que eso falte, como podés tener absolutamente todo sin tener eso. Y eso no es bendición. Pero en el nuevo pacto es distinto, porque Él ya no hace morada en el pueblo en conjunto, sino que hace morada en cada miembro del cuerpo, en cada uno de nosotros, y hace morada en nuestro corazón. No camina, vive adentro nuestro. Y esa es la bendición completa y más grande que cualquier hijo de Dios puede tener. Pero tenemos que entender cómo movernos en esta bendición, si no, siendo bendecidos por Él, lamentablemente vivimos muchas veces como pobres espiritualmente. Entonces, mi deseo que a través de la palabra que vamos a compartir ahora podamos entender 3 aspectos de una bendición completa. ¿Amén? Vamos a ir a Isaías, capítulo 61, versículo 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Primeramente, este texto tiene que ver con el pueblo de Dios y una etapa del pueblo de Dios en que fueron cautivos. Es lo que se conoce como el cautiverio babilónico. En ese tiempo, Dios promete liberación para su pueblo. La parte céntrica de la bendición de Dios para nuestra vida es la liberación. Desde que el hombre cae, necesita ser liberado. No existe persona en este mundo que no necesite ser liberado. Y aun cuando recorremos toda la historia del pueblo de Dios, vamos a ver que de manera consecutiva, por diversos factores, el pueblo de Dios precisó la liberación del Señor. Ahora, ¿por qué decimos que el hombre necesita ser liberado? Y porque el hombre es esclavo. Antes de conocer a Jesucristo, el hombre es esclavo. ¿Y quién es el tirano más grande del hombre? El hombre mismo. Mi yo es el factor limitante más grande que hay en nuestra vida. ¿Cuántas veces el hombre se dio cuenta que tenía un potencial tremendo en su vida, pero no sabía cómo liberar ese potencial? ¿Cuántas personas que roban son estratégicos, son inteligentes, son creativos, pero no saben cómo utilizar todo eso para hacerlo de manera correcta? Y podríamos hablar de cientos de limitaciones, personas que se creen que no pueden y tienen el potencial para muchos más que otros que creen que pueden.
Y de esa manera podríamos estar toda la noche hablando de los límites que el yo pone al hombre. El límite del que nos sentimos orgullosos muchas veces, que es nuestro criterio propio de interpretar las cosas. Miren, ¿cuándo fue? Ayer me pasó algo muy parecido a esto, y el Señor me habló un montón. Mis hijos me cargan, ¿no? Me dicen, porque ya estás viejo, ya te estás patinando la cabeza, bueno, ¿no? Pero bueno, me gastan. Pero la realidad es que fui a un lugar a pagar, me quedé en ese lugar, yo pago, pues es un gimnasio, pagué por mes, ¿no es cierto? Y voy a buscar la billetera y no la encuentro. Yo había pagado con la tarjeta. Voy a buscar la billetera y no la encuentro. No te puedo imaginar el lío que hice en el gimnasio. Me robaron la billetera, me sacaron la billetera. ¿Pero por qué decís que te la sacaron? Porque pagué con la tarjeta, puse la tarjeta, me sacaron la billetera. Bueno, yo te puedo asegurar que ponía las manos en el fuego, porque yo había estado en ese lugar con mi billetera. Llego a mi casa, enojadísimo, me siento, ¿y qué miro en la mesita del costado? ¿Qué veo? La billetera. Ahora, ¿cómo puede ser que esté la billetera acá? Si yo pagué, yo saqué la tarjeta. La llamo preocupado a mi esposa, ¿no? Gaby, la billetera. ¿Vos pagaste con la tarjeta? ¿O pagaste con transferencia del celular? Ah. No sé, déjame verlo. Pagué con transferencia. Voy al gimnasio, lógicamente, a pedir perdón. Me está esperando el dueño. Mirá, estuvieron filmando con la cámara. Vos no apareciste nunca con una billetera acá. Estabas con el celular. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te puedo asegurar que momentos antes hubiera puesto las manos en el fuego. Que yo había ido con la billetera y yo había puesto con la tarjeta y había pagado con la tarjeta. Nunca fue así. De esa manera nuestro criterio nos encierra. Porque yo te estoy contando algo, pavo, pero ¿cuántas veces nuestro criterio prima nuestra vida en todas las cosas? Y ese criterio por el cual podemos poner a veces las manos en el fuego nos limita completamente, porque no es algo real, es un error. ¿Cuántas veces por ese criterio vivimos una vida de error? Y necesitamos ser liberados de eso. Hasta que el yo no es quebrantado por el Espíritu Santo, hasta que yo no entiendo que lo necesito a Él, porque ese yo que aparece tan fuerte en mi vida es tan débil que en algo sencillo me puede hacer equivocar de una manera tremenda. El hombre necesita ser liberado. Porque desde el momento que el hombre cayó y lo sacó a Dios del trono de su corazón y se puso él mismo en ese lugar, a partir de ese momento, el hombre fue involucionando moral y espiritualmente hasta el día de hoy. Y el hombre necesita la liberación de Dios. Hay 3 niveles de liberación que cada uno de nosotros necesitamos. Y si nosotros entendemos que la bendición de Dios es que para cualquiera de esos niveles Dios está obrando, vivo, al lado tuyo, trabajando día tras día, momento tras momento, entenderíamos realmente que esa es la bendición de Dios. Para el perdido, Dios está trabajando hasta que finalmente este hombre pueda ser quebrantado y pueda entender su necesidad de Dios. Dios trabaja en cada uno, en el peor que vos te puedas imaginar, aún en el mejor, pero que no lo tiene a Cristo en su corazón, pero trabaja día tras día para salvación. El otro día con una alumna mía, 10 años hace que la tengo. Y hablamos, 2 por 3 hablamos del Señor y todo. Yo cada oportunidad que puedo le hablo.
Y me dice, pero ¿y cómo hacemos nosotros los que nunca tuvimos oportunidad? ¿En serio me estás hablando? Digo, hace 10 años que estamos juntos. Hace 10 años que te estoy hablando de Jesucristo, que te estoy hablando de que tenés que arrepentirte, entregar tu vida. Hace 10 años que te estoy hablando. ¿Me vas a decir que no tenés oportunidad? Estás pagando por mes una oportunidad. Y como eso podría decirte tantas cosas. Pero Dios continuamente busca al hombre. Dios quiere liberar al hombre de sí mismo. Porque esto es muy delicado, iglesia. El hombre que no fue liberado por Jesucristo, que todavía es esclavo de sí mismo, esto es muy duro decirlo, iglesia, pero está muerto. Entiéndalo, espiritualmente está muerto. Porque Él es la vida. Porque separado de Él el hombre no puede hacer nada. Porque el hombre fue diseñado para vivir de la mano de su Dios. Y el pecado lo separa. No es que tan pecador sea, el pecado lo separa. De hecho, generalmente cuanto más pecador, más oportunidad tiene la persona porque más rápido se da cuenta de su necesidad. Pero sea mucho, sea poco, el pecado lo separa al hombre completamente de Dios y lo hace ser Dios para sí mismo. Y Dios quiere liberar al hombre de esa muerte espiritual, porque el primero que sufre es el hombre, luego sufre la familia, luego sufre todos los que lo rodean, porque ese hombre está muerto. Y el día que ese hombre biológicamente no viva más, ese estado de muerte espiritual va a trascender por la eternidad. Como así también aquel que está vivo espiritualmente, ese estado también va a trascender por la eternidad. Entonces la bendición es un Dios que día tras día está golpeando la puerta de aquel que todavía no se la abrió. Día tras día lo está haciendo. Y esa es parte de la bendición de Dios. Otro aspecto está representado por el mismo cautiverio que está viviendo el pueblo. Si nosotros vemos en la historia, nos vamos a dar cuenta que cuando el pueblo estuvo esclavo de Egipto, es una representación del hombre sin Dios, bajo la esclavitud del mundo, sin ninguna otra oportunidad. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Clamó a Jehová por su situación, porque ya era cuarta, quinta generación, no conocían, no había conocimiento de Dios, no entendían que su historia era la de un pueblo con un propósito y estaban simplemente bajo el látigo de Faraón haciendo ladrillos. No puede ser. ¿Cómo puede ser que si nosotros tenemos un propósito estamos viviendo de esta manera? Estamos muriendo tras los edificios de esta persona. Entonces dice la palabra que clamó y Dios respondió. Y Dios liberó a este pueblo. De la misma manera sucede en el hombre natural, que sabe que tiene un propósito, sabe que hay mucho más para su vida, que no sabe cómo salir porque está atado del yo. Y en algún momento ese hombre, como pasó en mi vida, va a clamar a Dios y va a decir: Señor, no sé cómo vivir, no sé cómo vivir en serio, no sé cómo liberar todo lo que vos pusiste adentro mío, no entiendo, no sé cómo participar de la plenitud verdadera. Y a partir de ese momento, si el arrepentimiento es genuino, la persona va a ser liberada de sí mismo y va a ser hecha hijo de Dios. Pero hay un segundo estadio de esclavitud que es, como decía, el cautiverio. Y el cautiverio no es por no conocer a Dios. El cautiverio es por descuidar a Dios en el camino. El pueblo de Dios tuvo siempre una tendencia y es querer ser como los demás pueblos de la tierra. Esto era porque el pueblo era chiquito. Esto era porque el pueblo no tenía mucha tecnología, mucha cultura de avanzada, pero Dios había escogido a ese pueblo chiquito para hacer algo diferencial. Pero la obstinación del pueblo de Dios era que quería ser como los demás pueblos de la tierra. Y resistía la guía de Dios, resistía la dirección de Dios y abrazaba la dirección de las otras culturas. Mezclaba la adoración de Dios con la adoración de Baal, de Astarot. El resultado, luego de advertencias y advertencias y advertencias, fue que vino una disciplina.
vino un cautiverio. Muchas veces aún el cristiano debe ser liberado del cautiverio. Y el cautiverio tiene un inicio, tiene un propósito, tiene un inicio, y ese inicio es el descuido de lo que ha recibido. A veces nosotros pensamos que como cristianos tenemos todo asegurado y podemos vivir, ¿no?, de manera indolente. Y la realidad es que el descuido hace perder las cosas. El descuido lentamente, imperceptiblemente nos va apagando, nos va robando el interés, nos va haciendo perder la visión espiritual, el discernimiento espiritual. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos leyendo la Biblia, pero el corazón se partió, se dividió. Y cuando el corazón se parte, ¿qué quiere decir? Un Señor nuevo pasa a ocupar el primer lugar y el Señor que ocupaba el primer lugar pasa a ocupar un lugar secundario. Y todo eso, tal vez de afuera, al principio no se nota, pero adentro empieza a pasar algo. Adentro no sos el mismo, adentro se va apagando la luz. Vos ves a un David capaz de discernir en sensibilidad que no tenía que cortar el manto de Saúl, pero después ves un David traicionando a un hombre de confianza y mandándolo al muere. ¿Cómo puede ser un hombre de ese calibre espiritual que termine en esto? Por descuido. Ese descuido nos va limitando y ese descuido nos va cautivando. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto en el Hijo de Dios? Obtiene lo que busca, pero pierde lo que tenía, que era lo más importante. ¿Qué buscaba el pueblo de Dios? Ser como los demás pueblos de la tierra, tener lo que los otros pueblos tenían. Bueno, lo tiene, pero ahora como esclavo. Lo tiene en Babilonia. ¿Pero qué perdió? Perdió el propósito. Perdió la comunión con Dios. Perdió la dirección de Dios. Perdió lo más grande que un pueblo podía tener por querer lo que otro pueblo tenía. Y ese es otro aspecto que muchas veces nosotros como cristianos caemos en este estado y necesitamos esa liberación. Liberación de la muerte espiritual, liberación del adormecimiento espiritual. Porque el adormecimiento espiritual no es que pasa el tiempo y debo decir, bueno, mejor me vuelvo y recuperás todo como cuando lo dejaste. Cuesta trabajo porque perdiste un montón de cosas en el camino. Y el Señor sabía esto, pero despierta la palabra de Dios a final del tiempo del cautiverio y le dice, bueno, ¿ahora entendieron? ¿Cómo no van a entender? Si ellos querían tener gozo y en Babilonia no podían tener gozo. Si la misma gente de Babilonia le decía al pueblo de Dios, cántenos los cánticos de su pueblo, y dice la palabra de Dios que habían colgado sus arpas en los árboles porque no había gozo en su vida. ¿Pero cómo? ¿No tenés lo que querés? Sí, pero perdí lo más importante. Y entonces, pero la bendición es que Dios te libera del cautiverio. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor visitó con su palabra al pueblo. Salgan de Babilonia. ¿Cómo salimos nosotros de ese cautiverio? ¿Cómo el Señor nos libera? Hay una realidad visible. La realidad visible, ¿cuál es? Y que yo tengo que salir de un lugar, yo tengo que pasar todo por un camino y que en el camino no me pase nadie, tengo que llegar al lugar que abandoné, que está completamente destruido, y parece que esto es imposible. Pero el Señor despierta la palabra, el Señor dice, mi espíritu estará con ustedes. Y el enemigo amenazaba para que no pudieran reedificar, porque cuando dejas algo espiritual, después cuesta mucho más trabajo edificarlo. Y el enemigo comienza a jugar con eso. Vos, con lo que dejaste, con lo que perdiste, vos vas a volver de nuevo al mismo. Y empieza a jugar con eso. Y eso aletarga la reedificación de nuestra vida. Pero el Señor le dice, tengan ánimo, esfuércense en vuestras manos porque yo estoy en medio de ustedes. Se terminó ese tiempo, aprendieron lo que Babilonia les puede dar y entendieron lo que yo les había dado. Bueno, ahora volvamos,
Mi espíritu está con ustedes, comiencen a edificar, yo voy a hacer muro y antemuro alrededor del pueblo y el enemigo no los va a tocar hasta que la obra se termine. Tuvieron que trabajar, por supuesto, pero el tiempo se optimizaba porque el Señor sobrenaturalmente los ayudaba. Y ese trabajo empieza, como habíamos dicho el jueves pasado. Ellos lo primero que hicieron fue poner el altar en su lugar. Antes de edificarle, agarraron el altar y lo pusieron en su lugar. ¿Y ese altar qué era? Era la representación de restaurar la relación con Dios. Cuando caigo en cautiverio, cuando me adormezco espiritualmente, lo primero que sufre es la relación con Dios. Todo lo demás, cuando yo quiero reemplazar mi relación con Dios con cualquier otra cosa, con servicio, con actividades, se apaga. Pero es mi relación con Dios la que me mantiene vivo. Ellos cayeron en cautiverio porque se habían alejado. Ahora el Señor no quiere reconstruir una ciudad, quiere reconstruir una relación con su pueblo. Dios nos quiere liberar del adormecimiento, del cautiverio interior para restaurar una relación con Él. Entonces tenemos una primera instancia. Dios trabaja continuamente para que el hombre sea salvado, pero también Dios trabaja continuamente para que el hombre dormido o apagado vuelva nuevamente a ser renovado en Él. Y Dios trabaja en algo más sencillo. Cuando el hombre común, aquel que se mantiene fiel al Señor, aquel que lo sigue a Dios, tropieza, Él siempre está al lado para restaurar inmediatamente ese tropiezo, porque ese hombre que está despierto en el momento en el que tropezó, inmediatamente acude a Él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que su sangre limpia, que su sangre renueva. Entonces siempre Él está. Está perdido el hombre, Dios está trabajando para que el hombre se salve. Está el hombre en cautiverio, Dios está trabajando para que el hombre se despierte. Tropieza el hombre, Dios está trabajando para restaurar al hombre, animar al hombre y que el hombre siga el camino que el Señor trazó para él. Y eso, iglesia, es bendición. Que Dios está trabajando con vos, que Dios continuamente está golpeando la puerta de tu corazón, que Dios está restaurando, renovando y está buscando que seas salvo también. Esa es la bendición más grande que el hombre puede tener. Ahora bien, redefinamos un poquito bendición. Tal vez si a un niño vos le decís, ¿qué sería bendición para vos? ¿Qué cosas pediría un niño que serían bendición para él? Y yo quisiera tener plata para comprarme todos los caramelos. Y me gustaría manejar el auto de papá. Y me gustaría no ir a la escuela ni levantarme toda la mañana, ¿no? ¿Cuántas cosas para un niño serían sinónimo de bendición? Pero en la medida que va pasando el tiempo y el niño va creciendo, va comprendiendo qué realmente es bendición, es bueno para su vida y se da cuenta que no es todas las cosas que anhelaba de niño. Esto lo resume la parábola del hijo pródigo. Aunque no era un niño, un bebé, era alguien grande, pero consideraba que tomar los bienes de su padre y vivirlos a su propia manera, eso era bendición. Y se dio cuenta de qué? De que lamentablemente eso arruinó su vida. Y cuando su vida estaba arruinada, dice la palabra de Dios que él volvió, ¿no? En sí, él pensó. Y ahí empezó a pensar como adulto. Ahí pensó como alguien maduro. ¿Y qué pensamiento tiene como alguien maduro? Y la realidad es que me iba mejor con mi padre, cuando mis bienes estaban cuidados por mi padre, cuando la administración de la finca era de mi padre y yo trabajaba y todos esos bienes iban siendo administrados, ahorrados, que cuando yo los agarré en mi propia mano y pensé que esto era una bendición. No solamente perdí todos los bienes, perdí mi vida también. Voy a volver de nuevo a la casa de mi padre, porque él sabe cómo administrar mis bienes. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con Dios porque creemos que bendición es que Dios conteste lo que nosotros le estamos pidiendo? Y no nos damos cuenta que lo que tal vez estamos viviendo de la mano de Dios es una escuela que es mucho más bendita,
que Dios nos saque del problema. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que vamos a ser hombres y mujeres de éxito en la medida que nosotros crezcamos a la medida de Cristo, la imagen del hombre y del varón perfecto. Porque la bendición, iglesia, no está afuera. Todos necesitamos cosas, pero eso no es la bendición. La bendición es que Él esté en la centralidad de tu corazón. La bendición es que Él sea el fundamento de tu vida. Y la bendición es que vos disfrutes las cosas a partir de Él. No que el día que las tenés lo corriste a Él de la ecuación, porque después las vas a perder y los vas a buscar de nuevo a Él. Y eso es una necedad, y eso no es bendición. Los falsos maestros, los falsos profetas, ¿qué te predican? Hacé y vas a recibir, traé y te van a devolver. Eso es mentira, eso no es bendición, iglesia. Bendición es que Cristo sea el Señor completo de tu vida. Bendición es que el Señor ocupe el lugar más importante de tu corazón, porque de ahí todo el resto de las cosas. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Busca lo más importante y todo lo demás va a ser añadido. En el testimonio que te conté al principio, yo no buscaba el tipo de iglesia, yo lo buscaba a Él. ¿Y sabés qué pasó? En esa iglesia, después yo fui pastor de esa iglesia. No teníamos agua, no había cordero, no había nada, de nada. No había luz, había un sol de noche que por ahí los chicos jugaban, le pegaban al sol de noche y se terminó. Había que predicar a oscura. Pero ahí estaba la bendición de Dios. Ahí estaba la presencia del Señor. No teníamos músicos, no teníamos nada, pero Él estaba. Es tiempo que abramos nuestros ojos para entender dónde está Él. Que no nos dejemos engañar por las cosas que nos rodean. Que no nos dejemos engañar por los sentidos, sino que podamos discernir realmente dónde está la persona, porque donde está la persona de Cristo hay bendición, hay libertad, hay plenitud. Luego tenemos que trabajar como todo el mundo. Luego tenemos que luchar por el resto de las cosas. Pero una cosa es luchar solo y otra cosa es luchar bendecido por Dios. Amén. Finalmente, hay una parte muy importante de la bendición que nosotros solemos descuidar y es el legado. Tenemos un carácter transitorio en la vida y el gran error que nosotros cometemos en este carácter transitorio que tenemos es que todo ocurre en el tiempo de vida que tenemos nosotros y no nos damos cuenta que nosotros somos una parte de. Y el éxito es poder legar a la generación que viene, que por supuesto son, en este caso, vamos a hablar la primera parte, que son nuestros hijos, poder legar lo mejor de nosotros. Y eso es bendición. ¿Qué es lo que nosotros legamos sobre nuestros hijos? ¿Qué es lo que queremos que nuestros hijos tengan? El cliché que hacemos todos los padres, que yo no quiero que a mi hijo le falte. ¿Qué es que a mi hijo no le falte nada? ¿Y qué le estoy dando yo para que a mi hijo no le falte nada? Le estoy dando la parte material. Bueno, esa es una parte muy chiquita. Es importante, porque es el sustento natural, pero es una parte muy chiquita. Le estoy dando mi cariño. Bueno, es otra parte. Pero la bendición más grande que hay es que tus hijos también sean bendecidos. Y esa bendición sobre tus hijos, ¿sabes de quién depende? De vos. Depende de tu bendición, de Dios, para que tus hijos sean bendecidos también. Te lo voy a explicar de otra manera. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ver hombres de Dios. Por ejemplo, vamos a ver la vida de Jacob, un hombre con un propósito de Dios. Este hombre con un propósito de Dios, tocando lo que venimos desarrollando, vivió en un cautiverio espiritual. Porque vivió independiente a lo que Dios quería, aunque Dios tuvo que empujarlo
y tuvo al lado de él hasta que finalmente, en el último momento de su vida, él se entrega. Pero afectó negativamente a todos sus hijos. Vos fijate que todos los hijos de él conspiraron contra José para matarlo. Otros fueron violentos, quisieron vengar a su hija, su falta de sabiduría hizo que su hija la pasara mal. Tan cerrado en sí mismo, que no legó un principio espiritual fuerte sobre sus hijos. Y sus hijos, aunque fueron las tribus de Israel, fueron afectados por ese legado. Cuando vos ves la vida de Isaac, la vida de Abraham, vos te das cuenta que un hombre como Abraham caminó en la bendición de Dios toda su vida, pese a las situaciones difíciles que les tocó vivir. Ahora, ponete en el lugar de Abraham. Muchos dicen que Isaac tenía de 16 años para arriba. Agarra a Abraham y dice, bueno, Isaac, te voy a sacrificar. ¿Qué haces vos con 16 años o con 20 años cuando agarra a tu viejo? Te dice, te voy a sacrificar en el monte. Mirá, andá vos solito, yo te espero acá abajo, fíjate si el Señor te da algún cabrito o algo, yo no voy con vos, ¿no? Fue y sacrificó, o mejor dicho, colocó a su hijo en el lugar del sacrificio. Un hombre que recibe sobrenaturalmente a su hijo. Un hombre que ama a su hijo como nadie amó a alguien en esa tierra. Y un hombre que está respondiendo a Dios, entregándole ahora a su hijo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Parece algo desastroso. Parece algo que va a tener un final horrible. El resultado es que Isaac, de primera mano, logra ver la mano de Dios, pero a su vez también logra ver el fuego de Dios en el corazón de su padre. El resultado fue que Isaac fue bendecido por el testimonio de su padre. Isaac tuvo que vivir luego en una tierra en la que el Señor le dijo, quédate ahí, y vino una hambruna, y el Señor le dijo, sembrá esa tierra fue bendecida, y los pozos que cavó Isaac fueron bendecidos, y fue un hombre riquísimo. ¿Cuál fue la bendición de Isaac? La pasión de Abraham por Dios. Eso es lo que nosotros legamos a nuestros hijos. Cuando vos estás enamorado de Dios, vos le vas a legar esa pasión a tu hijo y con eso le estás legando la bendición. Si vos no le legás la pasión de Dios a tu hijo se va a ir detrás de los bienes, se va a ir detrás de un montón de cosas y va a perder la bendición, lo más importante. Vienen tiempos, querida iglesia, que si tu hijo no tiene un encuentro con Cristo, si tu hijo no está lleno del Espíritu de Dios, le va a ser muy difícil, porque para los que están llenos del Espíritu Santo de Dios, también les es difícil. Para los grandes también les es difícil. ¿Cuánto más para ellos? Pero si nosotros no legamos esa bendición sobre nuestros hijos, ¿cuál va a ser el futuro? Yo no quiero que le falte nada. Preocupate, no solamente porque no le falte el sustento, preocupate porque a tu hijo no le falte a Dios en su corazón. Y eso es responsabilidad nuestra. Nosotros contagiamos sobre nuestros hijos nuestra pasión por Dios, como también nosotros contagiamos lo terrenal. Lot caminó al lado de Abraham, pero cuando vio que habían tierras fértiles, buenas para su ganado, dijo, yo me quedo acá, aunque estoy en Sodoma, ¿no? Que los tipos son medios perversos y todo, pero yo me quedo acá. Abraham legó bendición sobre Isaac. Pero ¿qué pasó con Lot? Vino un juicio sobre Sodoma y Gomorra, Lot se quedó absolutamente sin nada, terminó en una cueva con sus hijas, de manera incestuosa, porque sus hijas estaban desesperadas por asegurar su legado, su posteridad. Mirá cómo termina un hombre que pone su corazón
en donde no lo tiene que poner. Y mirá cómo termina el legado de un hombre que pone su corazón en donde realmente lo tiene que poner. ¿De qué me vale a mí tenerlo todo y que mis hijos se pierdan? ¿De qué me vale a mí alcanzar lo que tengo que alcanzar en este tiempo presente y que mis hijos pierdan lo más importante? Nos corresponde, iglesia, legar sobre nuestros hijos la bendición de Dios. Tus hijos no van a hacer algo distinto a lo que vos hacés. Tengo un cliente, un alumno, no un cliente, no me gusta decir cliente. Tengo un alumno que a veces yo lo saco a entrenar y vienen sus hijos con él, ¿no? Y sus hijos son adolescentes. Ya prácticamente con él tenemos una amistad, porque también hace más de 10 años que lo tengo. Y por ahí vamos trotando y uno de los hijos se tropieza y manda ¿no? Y agarra el padre, ¿cómo vas a decir esa mala palabra delante de Gustavo? ¿No ves que Gustavo es pastor? Y dice, pero si vos siempre decís malas palabras en casa. Bueno, seguimos corriendo. También el padre se manda una que no te puedo explicar. Y el hijo dice, ¿no ves que vos también decís malas palabras? No hay forma de que nosotros no leguemos sobre nuestros hijos. Pero nosotros, iglesia, esto por favor, tenedlo bien claro, no legamos costumbres. Legamos sobre nuestros hijos espíritu. Podemos tener formas muy, muy buenas, pero si en nuestra vida hay un espíritu amargado, vamos a legar un espíritu amargado. Si en nuestra vida hay inseguridad, vamos a legar inseguridad. Si hay materialismo, vamos a legar materialismo. Pero si el Espíritu de Dios rebalsa nuestras vidas, vamos a legar el desafío sobre la vida de ellos. Esa es la bendición completa. Yo de joven pensaba que la bendición era otra cosa. Hoy cuando me siento en la mesa y los veo a mis hijos, a mis nietos, digo realmente, y los veo en el Señor, los veo, a veces vienen los domingos y charlamos de las cosas de la iglesia, de las cosas del Señor. Si esto no es bendición de Dios, ¿qué es bendición de Dios? Saber que hoy, tal vez yo por algún motivo ya no esté, pero ellos están bajo la bendición de Dios. Ellos ya conocen el camino. Ver a mis hijos, a mis nueras, orando con sus hijitos chiquititos, enseñándole los primeros pasos del devocional, de cómo charlar con Dios, eso es la bendición, porque eso prepara para el futuro. Porque finalmente, iglesia, acá te voy a tirar una responsabilidad terrible, ¿eh? El futuro de la iglesia depende de vos. Vos vas a legar el futuro de la iglesia. Vos sos una generación que depende de vos el futuro. Vos decís, ¿no es mucho? Sí. La generación que entró en la tierra no pudo legar el conocimiento de Dios a la próxima generación. Y el resultado fue un montón de años de tiempo de los jueces, en donde iban, venían, hacían lo malo, hacían lo bueno, vidas perdidas, tiempo perdido, propósito perdido. Dios siempre levanta de nuevo, pero ¿cuánto se pierde en el camino? Teniendo la posibilidad de perfeccionar este legado. Nosotros como iglesia tenemos el legado del futuro. Lo que vos hoy estás aprendiendo, no estás aprendiendo para vos estar mejor. Vos como consecuencia vas a estar mejor, pero lo vas a derramar sobre la vida de otros. ¿Vos sabés lo que pasó conmigo? Había un hombre en el barrio que le decíamos Gardelito nosotros, ¿no? Porque se peinaba todo para atrás y nosotros éramos terribles en el barrio. Y le hacíamos la vida loca a ese hombre, ¿no? Encima ese hombre era religioso. Tenía un negocito, una dietética, y lo volvíamos loco. Y nosotros pasamos y decíamos, Gardelito, y salíamos corriendo, ¿no? Un hombre bueno era. Y por ahí sacaba el cartel, ¿no? Qué sé yo, soja, tanto, no sé qué. Y le pateamos el cartel y nos íbamos corriendo. Y a veces mi mamá agarraba y me decía, bueno, Gustavo, anda a la dietética y traete. Tenía que ir a la dietética. Y este hombre siempre me atendía con una sonrisa.
Y este hombre me habló de Dios. Y yo me le reía. Era adolescente. Buscaba la complicidad de mis amigos y yo me le reía. Y pasó el tiempo y la última vez que lo vi, yo había empezado a estudiar en el seminario. Y yo le dije a este hombre, ¿sabe que empecé a estudiar en el seminario? Me dice, yo siempre oré a Dios por tu vida. Pasó el tiempo y después de la pandemia, ya teníamos la iglesia acá, ya teníamos África, ¿no es cierto? En proceso, no en proceso, ya estábamos trabajando en África, y lo voy a saludar, y murió en la pandemia. Y estaba la mujer, y le digo, ¿usted se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar? El hijo de Fernández, me dice. Bueno, yo quería hablar con su marido. Dice, no, murió, falleció mi marido. Y le conté, digo, bueno, lo que su marido sembró en mi vida, yo hoy soy pastor, estamos trabajando como pastores misioneros en África también. Bueno, esta mujer se quebró, se largó a llorar, ¿no es cierto? Dice, él nunca se imaginó tanto. Nosotros tampoco, nunca nos imaginamos tanto. Nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos cuando sembramos la palabra de Dios en otras personas. Porque que nosotros, tal vez Dios no haga muchas cosas con nosotros, no quiere decir que sí las haga con aquel en quien vos vas a sembrar. Y ese es el legado. Id por todo el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Ese es el legado. Legado que no podemos llevar a cabo cuando estamos tan encerrados en nosotros mismos, cuando no fuimos liberados de la muerte espiritual, cuando no salimos del cautiverio espiritual. Pero la realidad es que no es solo el legado para con nuestros hijos naturales, es el legado para hijos espirituales también. A Dios se le ocurrió decir, bueno, con cada uno de nosotros, no voy a elegir grandes corporaciones, gente hipercapacitada, simplemente personas que tengan un corazón para conmigo. Yo con eso voy a edificar mi iglesia. Yo con eso voy a trascender todas las generaciones hasta el día que yo venga. Y hoy nosotros tenemos esa responsabilidad, iglesia, el legado. Si estamos dormidos no lo vamos a ver, si estamos pensando que la bendición viene por otro lado. Ahora, yo no te puedo explicar cuando predicas la palabra de Dios y alguien se salva y pasa el tiempo y ese alguien que se salvó, Dios lo está usando de una manera grande. Yo no te puedo explicar lo que eso es para la vida de la persona. Entonces tal vez nosotros comenzamos hablando de bendición y consideramos que la bendición simplemente era que nos vaya mejor en el problema que tenemos. Pero ¿te das cuenta que es algo mucho más grande? ¿Te das cuenta que bendición es ser liberados de nosotros mismos? Y tal vez a través del problema que tenés estás siendo liberado de vos mismo. ¿Te das cuenta que bendición no es que Dios satisfaga mi capricho, sino que Dios se haga cargo de mi vida y me guíe en sus caminos y no en los míos? ¿Te das cuenta que bendición es lo que hoy ya vos tenés, poderlo poner en el corazón de tus hijos? A veces queremos obras, ministerios, queremos cosas grandes, pero no nos damos cuenta que tenemos el ministerio en casa. Y tenemos la responsabilidad de poder brindar a nuestros hijos ese fuego de Dios que encendió nuestro corazón. Así como Abraham le enseñó algo muy, muy cuestionable, que Dios estaba primero que su hijo. Y uno dice, y bueno, pero con esto el hijo sería rebelde después. No, el hijo fue más bendecido que cualquier otro hijo de esta tierra. Que en esa fe de Abraham, nosotros también somos hijos, dice la palabra de Dios. Y que tenemos la oportunidad de poder prolongar esta bendición también a las personas que no lo conocen a Él. Predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Todo esto, iglesia, es bendición. Si consideras que la bendición viene por el otro lado, te dije en un principio que nuestra responsabilidad como pastores es edificar a la iglesia. Es que pueda haber un conocimiento correcto de la palabra de Dios.
La bendición más grande que podemos tener es un Cristo vivo viviendo en nuestro corazón y dirigiendo desde ahí nuestra vida. ¿Tenés problemas? Yo también los tengo. Pero cada uno de esos problemas va a pasar, va a dejar algo positivo y no es el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es aquel que está entronado en tu corazón, que es Cristo. Amén. Te invito a ponerte de pie.